Nunca imaginé que, a mi edad de 43 años, una sencilla reunión con la familia tendría el poder de cambiar mi vida de forma tan radical. Déjame presentarme, me llamo Carla y, hasta hace poco, pensaba que tenía todo completamente dominado. Mi matrimonio con Bruno tiene una duración de 16 años. La relación que tenemos es sólida, no tenemos descendencia, nuestras trayectorias profesionales son exitosas y mantenemos un estilo de vida estable. Quizá nuestra rutina había caído en la rutina, sin embargo, no le dedicaba mucho interés, hasta que esa noche todo dio un giro inesperado. Un sábado común fue el día en que mi cuñada Sofía optó por hacer una reunión familiar en su casa para festejar el 23º cumpleaños de su hijo mayor, Alex. Desde siempre, Alex ha destacado por ser un chico encantador, sumamente astuto y notablemente maduro para su corta edad. Siempre ha existido un lazo especial entre nosotros. Él es mi sobrino predilecto y yo, indudablemente, soy la tía más próxima para él. Al carecer de descendencia, Alex ocupaba ese pequeño espacio que faltaba en mi existencia. Mientras compartíamos alrededor de la mesa, la atmósfera se impregnaba de risas y afecto. La cena estuvo exquisita, el vino no paraba de servirse, y todos pasamos una velada maravillosa. Bruno, mi marido, estaba un tanto excesivamente cómodo. Acostumbra a relajarse con el vino durante las reuniones familiares, no se considera un bebedor problemático, pero tiende a excederse en ciertos momentos durante estos eventos. Al concluir la noche, le costaba mantenerse erguido. Entre susurros, expresó a Carla su necesidad de asistencia para llegar hasta el vehículo, con la mirada perdida. Respiré con resignación frente a lo que se había convertido en una costumbre familiar. En ese momento, Alex hizo su entrada con una expresión de inquietud en el rostro. Con auténtico interés, le preguntó a su tía Carla si necesitaba ayuda. En ese instante, algo modificó la dinámica usual de nuestras reuniones en familia, como si la atmósfera se hubiera cargado de electricidad. Agradecido, mi querido. Contesté que el tío no se sentía bien, agradeciendo su comprensión. Con la colaboración de Alex, conseguimos ubicar a Bruno en el vehículo. Sus ronquidos se mezclaban con el sonido del motor de forma peculiar mientras iniciábamos el viaje. En el transcurso de los 25 minutos de trayecto, Alex y yo hablamos acerca de sus estudios y las metas que tiene para el futuro. Era inevitable que experimentara un profundo orgullo y admiración por la persona en la que se estaba transformando. Al regresar a casa, una vez más colaboramos juntos para ayudar a Bruno a salir del coche y llevarlo a su cama. Con delicadeza lo acostamos y procedí a quitarle los zapatos mientras Alex aguardaba en la entrada de la habitación, como si prefiriera no perturbar nuestra intimidad. Le expresé mi agradecimiento sin imaginar que esas simples palabras desencadenarían un giro significativo en mi existencia. Al salir de la habitación, mencioné el nombre Mason y cerré la puerta suavemente a mis espaldas. No hay de qué, querida tía Carla. Con una expresión llena de luz en su rostro, contestó. Siempre puedes confiar en mí. Caminamos hacia la cocina y al servirme un vaso de agua, percibí su inquietud, como si estuviera a punto de revelarme algo importante, pero le costara expresarlo con claridad. ¿Te encuentras bien, cariño? Le comenté con verdadera preocupación que parecía estar algo nervioso. Después de beber un largo trago de agua, Mason finalmente se animó a expresarse. Querida tía Carla, me gustaría conversar contigo sobre algo en particular. ¿Podrías dedicarme un momento de tu tiempo? Me preocupé un poco al escuchar su tono tan serio. Claro, Mason, estoy aquí para escucharte si quieres desahogarte. Inquirí sobre lo que estaba pasando, intentando transmitirle seguridad. Deslizó la mano por su melena, una costumbre que lo acompañaba desde su infancia. Comenzó a expresar que la situación era difícil. En ese instante, mi corazón se conmovió al ver a mi querido Mason mostrando señales de amor. ¡Qué alegría, querido mío! ¿A qué se debe ese nerviosismo? Le cuestioné con ánimo si ya no le correspondía. Una risa amarga escapó de los labios de Mason. Si tan solo fuera fácil, querida tía. Existe una diferencia de edad considerable entre ella y yo. Le expresé que no había ningún problema con eso, tratando de darle ánimos. Mason se puso nervioso y, en voz baja, mencionó, además, tiene esposo. Experimenté una sensación similar a la de ser sorprendido por una impactante revelación. Me resultaba difícil asimilar lo que mis oídos captaron. Mason, me encuentro sin palabras. Le cuestioné sobre la certeza de sus emociones en medio de esta situación tan compleja, sintiendo una leve inquietud en mi corazón.
asintió con determinación. Tía, jamás he tenido tanta certeza sobre algo en toda mi existencia. La quiero de una manera que nunca antes he querido a nadie. Mason, es importante respetar las relaciones familiares, va a valorarlas. Es posible que estés contribuyendo a la ruptura de una relación matrimonial, o un grupo familiar. Claro que sí, tía. Afirmó con convicción, puedes confiar en mí, mientras observaba el conflicto reflejado en sus ojos. Durante meses he estado batallando con estos sentimientos, pero ahora he llegado a mi límite. Tengo que comunicárselo. Es fundamental que esté al tanto. Experimenté una combinación de simpatía e inquietud hacia mi sobrino, reflexionando sobre la intensidad de las emociones a su temprana edad. Todo lucía como algo definitivo y apremiante. Mason, comprendo la intensidad de tus emociones, sin embargo, es importante considerar las repercusiones. Si decides contárselo, ¿qué consecuencias habrá? Le cuestioné sobre la posible repercusión que tendría en el resto de la familia. Permaneció en silencio durante un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar algo adicional. Después, alzó los ojos y me miró fijamente con tanta fuerza que me estremeció. Le confesé a la tía Carla que ella es la mujer que ha conquistado mi corazón. En ese momento, todo se paralizó. Experimenté la sensación de que el piso desaparecía debajo de mí, precipitándome en un abismo interminable. Resultaba imposible que fuera cierto. Pregunté titubeante a Mason mientras retrocedía instintivamente hasta topar con la encimera de la cocina. Se acercó a mí, con la mirada llena de sentimientos que prefería no admitir. Te aprecio mucho, tía. Siempre te he admirado y respetado. Al principio creí que se trataba únicamente de admiración, el cariño habitual de un sobrino hacia su tía preferida. Con el paso del tiempo, me percaté de que significaba algo más profundo. Eres la persona más bella, lista y extraordinaria que he tenido el placer de conocer. Era como si mi cabeza fuera un remolino, incapaz de comprender lo que mis oídos captaban. Experimentaba la sensación de estar aprisionada en una pesadilla o en una burla de mal gusto. Sin embargo, la expresión seria en la mirada de Mason confirmaba que la situación era grave. Mason, no me digas que estás hablando en serio. Esto tiene un error fundamental. Deberías avergonzarte. Yo soy tu tía, estoy en matrimonio con tu tío, y entre nosotros hay una brecha de edad de 31 años. Traté de mostrar determinación al decir, esto es inaceptable, aunque notaba la inseguridad reflejada en mis palabras. Se acercó más a mí al dar un paso adicional, reduciendo la separación que nos separaba. Comprendo, querida. Aunque pueda resultar absurdo, te aseguro que he hecho todo lo posible por combatirlo. A pesar de haber salido con diferentes mujeres e intentado borrar tu recuerdo, no ha dado resultado alguno. Mis emociones hacia ti son más fuertes que cualquier otra cosa. Elevó su mano como si deseara acariciar mi rostro, no obstante, se detuvo antes de completar el gesto. Me encontraba inmovilizada, sin poder desplazarme ni generar ideas coherentes. Mason, necesitamos mantener los límites y el respeto dentro de nuestra familia. La edad que tengo es la misma que la de tu madre. Al encontrarme con Mason en la cocina, percibí claramente un ambiente tenso a mi alrededor. Me sorprendí al notar lo atractivo que se había vuelto el chico que solía acurrucarse en mis piernas como un niño, pensé en voz baja. En este momento, se había convertido en un joven fuerte con una mirada hipnótica que podría derretir hasta el hielo más gélido. Siendo plenamente consciente de la seriedad inminente de la situación, me esforcé por recopilar mis ideas. Mason, es necesario que te retires. Le pedí con determinación que olvidáramos lo que acababa de suceder, sin embargo, él permaneció inmóvil. En cambio, se aproximó más, reduciendo prácticamente la separación que existía entre nosotros. El olor del vino se fundía con la fragancia de su loción, percibiendo el calor que desprendía su cuerpo. Le rogaba a Mason, incluso sin tener certeza sobre lo que realmente estaba solicitando. Fue entonces cuando sucedió algo que lo transformaría por completo. Se inclinó en mi dirección y me dio un beso. Mostraban calidez, suavidad y determinación. En un instante, me quedé inmóvil, sin poder responder. No obstante, me sorprendí y me sentí avergonzado al darme cuenta de que correspondía a ese beso. Experimenté la sensación de que una compuerta que había estado cerrada por mucho tiempo se rompió de repente. Una avalancha de sentimientos contenidos, toda la intensidad que pensaba haber dejado atrás, emergió a la luz. Lo acerqué a mí,
enlazando mis dedos en su melena, permitiendo que ese instante se prolongara más allá de mi percepción del tiempo. Desconocía la cantidad de tiempo transcurrido al momento en que finalmente nos distanciamos. Los dos estábamos sin aliento, y la magnitud de lo ocurrido me golpeó como un torbellino. Me pregunté con angustia y desconcierto, impregnada de un intenso arrepentimiento, ¿qué hemos provocado, Dios mío? Mason, en ese instante, expresaba una combinación de sentimientos profundos, y sus ojos resplandecían con una honestidad imposible de pasar por alto. Le confesó a su tía Carla que lo ocurrido fue una manifestación de sus sentimientos hacia ella. Inhalé profundamente, intentando conservar la serenidad y recuperar la compostura frente a la conmoción que se percibía en el entorno. Mason, has cometido un equívoco. Comprendo que tus emociones son genuinas, pero no puede repetirse esta situación. Traté de distanciarme emocionalmente, pero su mirada tan penetrante me obligó a detenerme de inmediato. Aunque, entiendo que te sientas temerosa, pero lo sucedido no fue algo sin importancia. Ambos experimentamos esa sensación en ese instante. Exhalé con la intención de encontrar las expresiones precisas. Mason, comprendo que estás experimentando emociones intensas, pero esta situación no es aceptable. Nuestra relación familiar podría resultar perjudicada por esta situación. Es fundamental que medites y entiendas que, a pesar de la confusión experimentada, no debemos permitir que esto impacte en nuestro día a día ni en el de los demás. Tras un breve lapso de silencio, él intentó asimilar la información que le estaban comunicando. Expresó arrepentimiento y mencionó que nunca tuvo la intención de causarle problemas, mientras intentaba suavizar la creciente incomodidad entre ambos con una sutil sonrisa. Agradezco tu comprensión. Le recordé a Mason que es una persona maravillosa y le aseguré que el amor y la felicidad que tanto anhela llegarán a su vida, aunque no sea a través de esa dirección. Quise que mis palabras tuvieran un impacto profundo en su corazón. Tras un nuevo instante de silencio prolongado, Mason retrocedió, brindándome la oportunidad de reflexionar en soledad. Mostraba tristeza en su rostro, pero también transmitía un grado de entendimiento que resultaba reconfortante. Comprendo, querida tía Carla. Manifestó su determinación de esforzarse al máximo para superar la situación, a pesar de reconocer que no sería sencillo. Al observarlo en un estado de vulnerabilidad, experimenté una sensación de opresión en el pecho. En ese momento, me di cuenta de la importancia de mantener la fortaleza, no solo para el beneficio mutuo, sino también para garantizar la armonía familiar. Mason, te agradezco. Confío en tus habilidades para lograrlo. Contesté con optimismo. Tienes mucha juventud y tiempo por delante para crear algo bonito junto a alguien que camine a tu lado de manera apropiada. A pesar de que en su mirada todavía se percibía un atisbo de tristeza, me regaló una leve sonrisa. Siempre desearé lo óptimo para ti, querida tía. En el caso de que requieras ayuda en algún momento, estoy aquí para apoyarte, al igual que tú lo estás para mí, expresó, generando en mí una sensación agridulce de tranquilidad y melancolía. Tras un breve y afectuoso abrazo de despedida, abandonó la estancia de la cocina. Oí el portazo de la entrada principal, luego el ruido de su vehículo alejándose en la oscuridad de la noche. Permanecí en ese lugar, sin compañía, intentando asimilar los eventos de esa noche. Me invadió la confusión y no logré dormir. En mi cabeza se desataba un remolino de sentimientos, culpabilidad, tristeza y una sensación de vacío que me resultaba incomprensible. Tenía la certeza de haber tomado la decisión adecuada al poner límites, aunque al mismo tiempo experimentaba la carga de lo que pudo haber ocurrido. Mientras dormía profundamente, repasaba cada instante, cada diálogo con Mason. Entre la culpa y el deseo de resguardar a mis seres queridos, me encontraba en un dilema, convenciéndome de que lo más conveniente era guardar esto como un recuerdo íntimo, algo que no tendría repercusión en nuestra familia. Al día siguiente, la persona que se despertó con malestar por la fiesta, al preguntarme por lo ocurrido la noche anterior, solo comenté lo imprescindible. Mason me brindó su apoyo en todo momento, es una persona excelente. Conforme pasaban los días, cada vez que mi hermana me llamaba o enviaba un mensaje, mi corazón se aceleraba, preocupado de que Mason revelara algo o de que la verdad saliera a la luz. No obstante, prefirió mantenerse alejado, tal vez tratando de asimilar lo ocurrido a su modo. En el ámbito familiar, las reuniones se volvieron incómodas para mí, procuraba no estar a solas con Mason, aunque percibía su intento por actuar de forma adulta y cortés. La actitud de esa persona me reconfortaba, me hacía sentir que se esforzaba al máximo por avanzar,
mientras yo trataba de manejar la amalgama de emociones que surgieron a raíz de ese beso. Mason demostraba cada vez más interés en mí, como si hubiera notado que algo me perturbaba. Empezó a proponerme salir, a obsequiarme pequeños gestos y a buscar formas de restablecer la conexión conmigo. En diferentes situaciones, esos movimientos habrían sido agradables, pero en ese instante solo me hacían consciente de la gran responsabilidad que debía resguardar. Conforme transcurrían los días, la impresión de estar en una situación delicada se hacía más fuerte. Una parte de mí anhelaba la posibilidad de confiarme a Kent, revelarle todo y confiar en que las circunstancias se solucionaran de forma simple. A pesar de ello, era consciente de que la situación era considerablemente más complicada. Las partes de este enigma no se ajustaban y las repercusiones de lo sucedido no repercutían únicamente en mí. Mason, en cambio, optó por mantener cierta separación, aunque en ocasiones sus ojos irradiaban tanta intensidad que parecía aguardar algo que le resultaba incomprensible. Trataba de mantener la calma, pero esto solo hacía que la carga sobre mí fuera mayor, intensificando la batalla que libraba en mi ser. Cada vez que lo veía, me cuestionaba si todavía había algo en el que me uniera al pasado, algo que no podía pasar por alto. Sin embargo, la vida seguía su curso y Kent seguía demostrándome un cariño que, aunque reconfortante, solo hacía que mi sentimiento de culpa aumentara. Recibía abrazos con mayor frecuencia, y al cogerme de la mano, sentía como el peso de mi secreto se hacía cada vez más grande. En ocasiones anhelaba que él lograra vislumbrar más allá de la situación actual, comprendiendo mis miedos y elecciones. No obstante, era consciente de que no podía revelarle eso con tanta facilidad. Durante las largas noches, me encontraba sumido en un silencio oscuro, preguntándome hasta cuándo sería capaz de soportar semejante peso antes de colapsar. La separación con Mason se hacía cada vez más complicada de manejar, mientras que la proximidad con Kent se convertía en un constante recordatorio de aquello que debía resguardar. Experimentaba la sensación de estar envuelta en una maraña de enseñanzas equivocadas, las cuales complicaban lo que al principio había sido solo una leve distracción. ¿Cuál sería mi límite sin arriesgarlo todo? Conforme pasaba el tiempo, me resultaba cada vez más difícil mantener la apariencia. Cada vez que Kent sonreía o tenía un gesto cariñoso, la culpa que sentía se hacía aún más intensa. En algunas ocasiones, las noches eran dominadas por el insomnio, y me encontraba inmersa en reflexiones sobre cómo había llegado a complicarse tanto la situación. Me cuestionaba cómo avanzar sin que todo colapsara, sin que las partes de mi universo se deshicieran una a una, arrastrándose consigo todo lo familiar. Mason demostraba consideración por el espacio que requería, aunque sus miradas comunicaban mucho más de lo que podían expresar las palabras. Mientras compartíamos tiempo, su mera existencia parecía representar un peligro latente, subrayando la difuminación de la frontera entre el pasado y el presente. Sin embargo, Mason poseía un atractivo que aún me cautivaba, algo que me hacía considerar que, quizás, solo quizás, no todo estaba acabado. Con Kent, todo era distinto. Recibí su respaldo sin condiciones y su cariño genuino. Sin embargo, en ocasiones experimentaba la sensación de estar aprisionada por esa pasión, como si cada muestra de afecto que él demostraba fuera una advertencia de lo que estaba en juego si algo fallaba. El peso de cuidarlo, de conservar a nuestra familia unida, se hacía cada vez más difícil de sobrellevar. En ocasiones, me pasaba por la cabeza la idea de escapar a toda prisa a algún sitio lejano, alejado de todo. Sin embargo, rápidamente la rechazaba. Era imposible ser tan egocéntrico, no podía echarlo todo a perder por una única noche de elecciones. Era consciente de que la ruta que había elegido era arriesgada y acarrearía consecuencias. Debía hallar la forma de manejar estas circunstancias sin causar sufrimiento a los demás a causa de mis equivocaciones. Cada jornada se hacía más complicada al tener que lidiar con los sentimientos que me unían a Kent y los problemas que Mason había introducido en mi existencia. En una tarde, estando a solas con Mason, percibí cómo la atmósfera se volvía pesada. Su mirada era intensa, como si aguardara una respuesta de mi parte, y el silencio que reinaba entre nosotros se hizo denso, casi tangible. La atmósfera parecía saturada de los recuerdos de lo que había ocurrido entre nosotros. Al final, Mason fue quien perturbó la inquietante tranquilidad que nos envolvía. Comenzó diciendo que no desea que te sientas incómoda, simplemente quiere que sepas que está disponible si necesitas conversar. Las simples y sinceras palabras que escuché me dejaron sin habla. Me cuestionaba la razón de mi comprensión y el motivo por el cual nuestra situación no se transformó en un caos total. Sin embargo, en ese momento, una sensación de incertidumbre me invadió,
¿Había llegado el momento de dar marcha atrás? Dudaba si era el instante oportuno para revelar lo que guardaba en mi corazón, o si era mejor continuar ocultando mis emociones y llevar esa carga por siempre. Realmente, a pesar de ser una carga insoportable, se asemejaba a un artefacto explosivo listo para estallar en cualquier instante. Tenía miedo de que el momento oportuno se presentara cuando ya no hubiera posibilidad de actuar. Conforme pasaban los días, la tensión entre todos nosotros iba en aumento, sin que nadie se animara a abordar la verdadera situación que estábamos viviendo. Kent seguía demostrando su amabilidad y ternura de siempre, aunque su comportamiento despertaba en mí una sensación de culpabilidad aún mayor. Las sonrisas ya no mostraban la misma inocencia de antaño, empezaban a asemejarse a una manera de reconfortarse a sí mismos en lugar de ser una expresión sincera de cariño. En contraste, Mason parecía absorto en su propio universo, y su mutismo resultaba más denso que en momentos previos. En ocasiones, coincidíamos en los corredores y nuestros ojos se encontraban fugazmente, pero ese instante era lo bastante prolongado como para que todos nuestros recuerdos juntos resurgieran en mi memoria con la misma fuerza de antaño. No obstante, su silencio era tanto inquietante como tranquilizador, ya que no expresaba ninguna palabra. Quizá él también había llegado a darse cuenta de que ya no existía ninguna palabra que pudiéramos usar para alterar la situación. Esa tarde, luego de una disputa tensa pero sin importancia con Kent, me topé con Mason en la cocina. Se produjo un encuentro sorpresivo, y el ambiente que nos envolvía estaba lleno de lo que no se expresaba con palabras. Sin dudarlo, me acerqué a la ventana y observé afuera, buscando un rincón tranquilo en medio de esta tormenta de sentimientos. En ese momento, Mason me habló con ternura, expresando que no deseaba que me sintiera incómoda por la situación. Las palabras que pronunció, a pesar de su sencillez, tuvieron un impacto en mí, intensificando mi comprensión de la profundidad de nuestras emociones y la coyuntura en la que nos hallábamos. Una vez más, percibí que nos encontrábamos inmersos en un océano de sentimientos no comunicados, donde cada acción, cada momento de silencio, cobraba una gran importancia. No obstante, la duda sobre el camino a seguir, la forma de enfrentar lo ocurrido y la manera de resguardar a mis seres queridos, persistía atormentándome, y me encontraba más desorientada que nunca. Al interrumpir la quietud con su voz tranquila pero firme, Mason aclaró que no desea que se malinterprete su posición, asegurando que sus sentimientos hacia la otra persona no se verán afectados. Las palabras me impactaron de manera sorpresiva y contundente. Observé detenidamente, buscando en su mirada algún indicio que pudiera darme una respuesta. Sin embargo, solo percibí una combinación de confusión y sufrimiento. En aquel instante, me encontraba desorientada, sin poder discernir mis pensamientos ni encontrar una respuesta adecuada. Mason, estoy indeciso sobre cómo abordar esta situación. Contesté con voz temblorosa, expresando mi desconcierto ante la situación. Anhelo que las circunstancias regresen a su estado anterior, sin embargo, parece que esa posibilidad se ha desvanecido. Se aproximó con calma, no en exceso, pero lo bastante para que su cercanía me reconfortara un poco. A pesar de reflejar tristeza, su mirada parecía anhelar hallar un camino hacia la comprensión, una vía para que los dos pudiéramos escapar de este enmarañado laberinto de sentimientos. Mason expresó su acuerdo de manera serena, transmitiéndome la sensación de que también luchaba internamente por seguir adelante sin dañar lo que habíamos construido juntos. Mi corazón palpitaba con fuerza. Evitar que la situación se complicara era primordial para mí, no estaba dispuesto a renunciar a Kent ni a estropear lo que habíamos edificado en común. Sin embargo, era claro que continuar evitando enfrentar la situación con Mason solo aumentaría mi angustia interna. La situación problemática seguía inalterada. Podrías guardar en secreto esta información y velar por la seguridad de todos, incluso si eso implicara convivir con una verdad que no pudieras revelar a nadie. En la residencia reinaba un profundo silencio que parecía aplastarme los hombros con su peso. Kent salió de casa temprano rumbo a su trabajo mientras Mason optó por disfrutar el día en compañía de sus amistades. Decidí aprovechar ese momento a solas, reflexionar y finalmente confrontar la verdad que había estado esquivando. Tomé asiento en el sofá, contemplando las paredes que habían presenciado numerosas risas y momentos de alegría. No obstante, en ese momento todo adquiría una nueva perspectiva. La culpabilidad me consumía internamente y el creciente deber de proteger a mi familia perturbaba mi descanso nocturno. Fue entonces cuando opté por enfrentar la realidad. Era imposible continuar con esa farsa y mantener en secreto lo ocurrido.
Tenía la urgencia de conversar con Kent y detallarle todo, a pesar de ser consciente de que las repercusiones de mi revelación serían catastróficas. Decidido, agarré el teléfono y llamé a su número. El timbre resonaba interminablemente, como si cada instante se extendiera y me condujera hacia un instante que intuía transformaría todo por completo. Por fin pude oír su voz al final del teléfono. «Saludos, amor, ¿cómo te encuentras?», inquirió con su característico tono acogedor. «Kent, es imprescindible que tengamos una conversación», contesté, procurando mantener la entereza en mi voz y en mis emociones. En el otro extremo de la llamada, un profundo silencio se hizo presente. Inquirió sobre el tema, percibiendo la gravedad en mi voz. «Es un asunto relevante». Le pedí que viniera a casa de inmediato, sabiendo que se acercaba una tormenta inminente. Después de finalizar la llamada, permanecí en silencio, aguardando, percibiendo cómo cada instante transcurrido se dilataba en el tiempo. Al fin percibí el ruido de la puerta que se abría. Kent ingresó con una expresión de inquietud en su cara. Mientras se aproximaba hacia mí, preguntó qué estaba pasando. Observé fijamente sus ojos, intentando hallar las expresiones precisas, consciente de que no había manera de dulcificar lo que estaba a punto de comunicar. «Kent, hay algo importante que debes conocer, algo que ocurrió entre Mason y yo». Al pronunciar esas palabras, mi voz se estremeció, y en ese momento me di cuenta de que lo que estaba a punto de revelar tenía el potencial de transformar nuestras vidas de manera permanente. Mi mente estaba confundida por la ansiedad y la falta de certeza. Sin embargo, era imperativo ser sincera, no existía alternativa.